gobierno tiene un firme compromiso con la paz y la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Por ello, desplegamos el máximo esfuerzo para enfrentar a la delincuencia junto a nuestra querida y buena Policía Nacional del Perú. Nuestro gobierno, a través del Ministerio del Interior, y gracias, ministro, por tomar esta iniciativa de ponerle fuerza y firmeza contra la delincuencia, esta unidad tiene los espacios adecuados para que ustedes, señores policías de Los Halcones, en sus horas de descanso también puedan hacerlo con calidad. Porque muchas veces nuestra policía no tiene ni siquiera dónde descansar ni qué baño utilizar. Así está nuestra policía. Y encima le exigimos resultados. En mi condición de presidente del Consejo de Ministros, y mientras ejerza yo este cargo, yo respaldo a todos los integrantes del gabinete. Todos gozan de la confianza del que habla, y esta solo pues, podrá ser retirada cuando así lo estime la señora presidenta del Consejo de Ministros, con la evaluación constante que hacemos de cada uno de ellos. No tiene por qué sorprender el respaldo de la señora presidenta a un ministro que por lo demás está combatiendo la delincuencia común y el crimen organizado como no se ha visto antes. La cocina no tiene ciencia, sin embargo, esta noche voy a cocinar con un científico que seguramente tendrá mucha pericia en la mezcla de sustancias. Esta noche estamos en el restaurante Mozart y nuestro invitado es el congresista Eduard Málaga. Estamos preparados, hemos hecho todo el trabajo previo y estamos con gran expectativa porque no solo cocinar, sino comer con Beto es una oportunidad para explayarse en temas que normalmente otras entrevistas no nos dejan hacer. En el caso de la popularidad de Boluarte, Hernando de Soto decía que un gobierno que tiene 4% de popularidad no tiene legitimidad. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Académicamente, teóricamente hablando es cierto, pero es peligroso. ¿Por qué? Es peligroso porque la gente confunde al personaje al que está deslegitimando con la institución. Entonces, si tú tienes congresistas a los que aborreces, tú quieres incendiar el Congreso, pero esa no es la reacción que deberías tener. Lo mismo con el cuestionamiento de la democracia, del Ejecutivo, de la Presidencia de la República. Hemos hablado tantas veces si era correcto que alguien agrediese a la presidenta, que alguien le grite cosas a la presidenta. Es la presidenta, finalmente. No, te guste o no te guste. Entonces, la reflexión debe ser que si algo no nos gusta, lo tumbamos porque no es legítimo, porque no estamos de acuerdo. Y no es una respuesta sencilla, porque en el caso de Castillo tuvimos que tomar esa decisión. Pudimos también haber dicho, no, hay que dejarlo terminar porque es de democracia, ¿no? ¿Hubiera sido peor con Castillo que esto? Claro. Sí, ¿no? Sí. Porque no solo ellos, con el serronismo, sino los satélites de la izquierda de Nuevo Perú, Juntos por el Perú, habían copado de todo. Y es una izquierda que, a diferencia de, digamos, la socialdemocracia europea, donde tienes técnicos capaces, acá no hacían nada, solamente hacían ideología, se metían a los ministerios. Entonces, no avanzaba el país, se desperdiciaba el dinero público. Y eso es fatal. Entonces, yo creo que eso ahora, mal que bien, se ha corregido un poco, se ha purgado ciertos lugares, quizás se ha cambiado la práctica, quizás ahora son otros los actores a los cuales se les está regalando favores, pero en todo caso no son actores tan ineptos como los que había en ese entonces. Ahora, sin decir que todo está bien, Beto, por supuesto. No, claro, pero hay otro tema que no hemos tocado, que es el rol que cumplen las familias de quienes llegan al poder. Porque el caso Castillo creo que es emblemático en eso. Los sobrinos, la cuñada hija, ¿no? Todos de pronto en un plan
de arribismo desaforado y pasar de la pequeña casita en la pradera a vivir como vive ahora la señora de Castillo en las lomas de Chapultepec, Claro. con guardaespaldas, con miles de dólares, con un nivel de vida que de verdad ni sacándose la tinca. Que es el mismo fenómeno que los Rolex de Dina o la Vuitton de Nadine. Exacto, ¿No? exacto. Pero esa es la idea que tienen muchos peruanos de la política. Claro. Llegar a la política para eso, o sea, es un vehículo de ascenso social y de enriquecimiento personal. Y hasta ahí llega la visión, Claro. ¿no? Porque llegan para eso. Somos un país de misios, pues, ¿no? Totalmente. O sea, Nadine Heredia en la portada de la revista Cosas, asesorada por Jania Pérez de Cuellar para que las damas de sociedad de San Isidro le abran las puertas a la Claro. nueva primera dama, ¿no? Y la enchulen, la blanqueen, la adopten, ¿no? Porque ahora sí te aceptamos porque eres la esposa del presidente. Claro. Virreinal, ¿no? Virreinal y muy limitado. Creo que tendríamos, pero tiene que ver una vez más con la desigualdad, Beto, y el concepto de igualdad que tenemos. ¿Qué nos hace iguales como peruanos? Haber nacido en un mismo lugar, no necesariamente, ¿no? Comparas Madre de Dios con Amazonas, con Ica. No es un mismo lugar. No es el mismo lugar, son muchos lugares. Entonces nos faltan espacios de identificación. Y parte de esa identificación tiene que ver con la cultura, obviamente, que todos conozcamos nuestra diversidad. Tiene que haber una política cultural sólida, pero también con la educación, en el sentido de que no sea para nosotros un vehículo de ascenso social entrar en política, sino que cuando el elector vote, diga, voy a votar por esta persona ya por la trayectoria que tiene. No porque un don nadie ahora va a pasar a ser alguien. El día que estos 130 congresistas, todos nosotros, dejemos el Congreso, imagínate que no postulemos a nada, ¿cuántos de nosotros podemos decir que vamos a seguir siendo lo que éramos? Sí, pues. Entonces tiene mucho que ver con la motivación personal, como dices tú, pero es un problema social de fondo. No lo vas a arreglar con un nuevo partido político. Una vez que Dina Boluarte asumió la presidencia, se hablaba del fujicerronismo, ¿no? Se hablaba de esta sospechosa alianza entre el fujimorismo, que había sido archienemigo de Cerrón, y que de pronto estaban de la mano y que de pronto coordinaban iniciativas y estrategias. Pero de un tiempo a esta parte ha crecido, si cabe la ironía, la imagen de Acuña. Porque Acuña tiene un poder enorme en el Congreso. Y un poder, yo te diría, hasta nefasto, ¿no? Perverso. Porque perverso, siniestro. Porque ha dejado pasar cosas que con una oposición sólida no hubieran ocurrido. Entonces, ¿qué tenemos en este momento en el Congreso? Fujicerronismo, acuñicerronismo, fuji-acuñicerronismo, ¿cómo lo llamamos? Siguiendo el modelo del fujiaprismo o del fujimontesinismo. ¿Cómo llamamos a este poder hegemónico en el Congreso? Yo diría que tenemos una cholo realpolitik. Ajá. Es una realpolitik a la peruana. Es lo que me conviene en este momento, lo que me conviene a mí como bancada, Claro. por las comisiones, No al país. a mí como partido por las leyes que quiero pasar, para mi líder o para quien esté investigado, para Ya. mi prófugo, ¿no? A mi prófugo favorito. Mi prófugo. Para mi prófugo. Entonces, eso es lo que yo voy a tratar de priorizar y no el interés del país. Lo hemos vivido con la elección del defensor del pueblo, lo hemos vivido con la bicameralidad, con el adelanto de elecciones, ahora con la ley de delitos de lesa humanidad, con el tema de los requisitos para postular. Todo eso se traduce en el partido que mejor lo puede hacer. Y yo he sido claro, Beto, cuando se ha elegido al nuevo presidente Salguana. Creo que ambos hemos criticado esos vínculos con la minería ilegal, ya que lo acabo de decir nuevamente. Mira, más allá de que él pueda demostrar que eso es cierto o no es cierto, en fin, digamos, incluso si le damos el beneficio de la duda, la pregunta clave es cómo se va a manejar respecto al reinfo, respecto a la minería ilegal, respecto a los proyectos de ley que ya están en curso y que la mesa tiene que priorizar o no. Claro. Entonces, si te das cuenta, ¿quién lo puso ahí? Lo puso activamente APP y pasivamente Fuerza Popular, porque Fuerza Popular no quiso asumir. Dejaron a Pati Juárez en una primera vicepresidencia.
Todo eso Cuando te era la dice candidata. cuando era la candidata natural, ¿no? Se la Por bajaron. capacidad y todo. O sea, su propio partido le bajó el dedo. Sí. Anda tú a saber ¿En por nombre qué. de qué? ¿En nombre de qué? En nombre de no exponerse probablemente, mucho cálculo, y ellos no les va a gustar escuchar eso nuevamente de mí, porque no les gusta que lo diga, ¿Mejor? pero siempre tienen este aire de superioridad, de que no sabes, tú no sabes, ya lo entenderás, pero Cuando estoy sea haciendo, grande. claro, pero estamos haciendo esto por el bien del país, porque tú no sabes, tú no sabes lo que está en juego. Entonces, claro, qué transparencia, ¿no? Qué transparencia, y esos dos partidos en particular están respondiendo a los intereses de un dueño, de un clan familiar. Ya hay más clanes familiares. Entonces, de vuelta a lo que yo creo que es un gran problema de nuestra política actual, es que se han perdido los grandes partidos, los partidos históricos. Por eso yo saludé que vuelve el APRA, saludé que vuelve el PPC, aunque estén todavía recomponiéndose, porque son partidos que reconoces por su ideología. Cuando éramos más chicos, Beto, tú sabías si votabas por A, tenías A. Claro. Votabas por B, tenías B. Ahora Ahora no sabes por qué votas por votas. cualquiera, votas por la persona. Y se va para cualquier lado. Y se va por el lado de sus intereses. Sí, claro. Entonces yo creo que el reto de nuestros políticos o quien vaya eventualmente a postular a la presidencia, yo quisiera ver un supercandidato que diga, yo voy a derrotar con todo ese clientelismo, voy a eliminar electoralmente al partido A, B y C que han traído tantas calamidades a nuestro país. Ese es el, No se atreven, esa ¿no? es la bronca que yo quisiera ver. Ahora, ¿no sospechas tú, siendo un poco mal pensado, que este romance, este affair entre el gobierno de turno y el fujimorismo podría tener alguna relación con los sorprendentes beneficios o golpes de suerte que está teniendo Alberto Fujimori últimamente? Porque con Dina Boluarte tuvo la suerte de salir en libertad. Claro. Con Dina Boluarte tiene la suerte de recibir una pensión vitalicia. Con Dina Boluarte va a tener la suerte de candidatear. Claro. ¿No es demasiada coincidencia? Pero es muy sencillo. ¿Cuál es la bancada mayoritaria en el Parlamento? Fuerza Popular. ¿No? ¿Quién maneja la Comisión de Constitución? Que es donde se dan los cambios grandes, importantes. Fuerza Popular. ¿Quién decide si pasa o no pasa tal cosa? Una bancada mayoritaria veta proyectos importantes que necesita el Ejecutivo, ¿no? Entonces, definitivamente no es casualidad, nada de esto es casualidad. Y sí hay un beneficio subrepticio que están obteniendo los fujimoristas. Y que, insisto, hay que exponer, Beto, hay que exponerlos. Y, O sea, ¿tú y- crees y que no les por han mala leche, dicho- sino porque la gente tiene que saber cuáles son sus motivaciones Totalmente. reales. ¿Tú crees que a Dina le han dicho, bueno, me sueltas a mi chino, lo dejas candidatear, le das su platita, su seguridad, su resguardo, ¿no? Su oficina, y nosotros no te vamos a vacar, Claro. ¿no? Ni te vamos a cuestionar nada. Y te vamos a tumbar gabinetes. Vamos a hacernos los idiotas, ¿no? Vamos a mirar para otro lado y tú haz lo tuyo, nosotros lo mío y nos hacemos todos los estúpidos. O como suelen decir ellos, o también APP, la gobernabilidad del país. La gobernabilidad del Que país. es un ¿Hasta gran cuándo engaño, vas a muchachos, estirar ¿no? el chicle de la, Ese la es una gobernabilidad? trampa, ¿no? Es un insulto A la inteligencia. a la sí. inteligencia de cualquier peruano. Sí, claro. Entonces sí, todo eso es cierto, todo eso es real. Y esa es la bandera con la que ha navegado César Acuña, volviendo a la imagen de este personaje, a través de tantos gobiernos. Porque Siempre César Acuña acomodándose. tiene selfies con todos los últimos presidentes del Perú. Es un Joker. Con todos. ¿No? Con Vizcarra, con Sagasti, probablemente con Merino, y con Alan, y con Humala, y con todos. Porque los ha apoyado a todos por la gobernabilidad. Con Castillo. Claro. Pero, O sea, que hay que tener estómago, de ¿no? Castillo fue el padrino. Y entonces, ¿cuál es la gobernabilidad que defiende? Su gobernabilidad. Un tipo que usa los recursos del Estado para irse a promover su universidad a China, porque para eso se fue. Claro. Entonces, Ahora, el tema de la universidad que promocione o que, digamos, promueva un político, también es un tema que debería estar en el ojo público y claramente identificado, porque por eso vas a cambiar leyes, ¿no? Por Para supuesto. rebajarle los requisitos o las cualidades o los méritos necesarios a generaciones de médicos, por ejemplo, o de abogados. El tema de las tesis truchas, las tesis bambas, ¿no? O sea, hay mucha lucha que hacer ahí en el sector de educación y también en todo lo que toca a APP. Perdona, pero APP tiene que ser un objetivo político y electoral. Cuando he ido a Patás
a la libertad, ya hemos hablado de esto, el tema de la minería ilegal. Tú ves como la concesión que maneja Poderosa, y no sé para qué se la han dado, porque ellos no tienen digamos, la suerte de poder manejarla como deberían, porque está invadida, ¿no? Y quien tiene que ver el proceso de formalización en este sistema regional es la Dirección Regional de Minería de la Libertad, que está adscrita al gobierno regional, la DREM. Pues no están trabajando mucho ni poco en realidad. No los ves en patadas, no hacen mucho en patadas, los dejan hacer. ¿Y eso de quién depende? El gobierno regional. El gobierno regional, manos de APP. Entonces, si APP ahora está en la presidencia del Congreso, tendría que dar señas fuertes de que algo tienen que hacer. No solo es el Congreso, es sus tentáculos y sus vínculos con el Ejecutivo, donde sí pueden hacer cosas. ¿Cuántas verduras son en total? Pimiento, cebolla, zanahoria, colantao. 4. 4. Ya empecé con colantao. Escoge una más y yo pico las otras. Qué vivo, qué vivo. Ah, ¿quieres que yo pique Sí, esto? claro. Ya. Se llama atún en costra de salmón en costra de ajonjolí. Y no tengo la menor idea qué es, pero aprenderemos. Edward, la gente no sabe, pero de acá te vas a probarme en vivo. ¿Cómo se siente esa agenda de estrella? Un poco estresado, ¿ah? Sí, claro. Un poco estresado. Bueno, luego vamos a hablar de este tema de la pandemia, de las víctimas y la denuncia constitucional. ¿Y eso te tiene No es insomne? solamente, sí, no es solamente un acto político, no es solamente, estás acusando a B o C, sino que me retrotrae automáticamente a esa época de tanto sufrimiento, donde yo mismo estuve fuera, hablábamos de equipos científicos. Yo tuve un equipo de científicos ayudándome toda la pandemia. Entonces es un momento, no sé, bastante difícil de recordar. Tú me decías que has dormido muy mal y eso me lleva a preguntarte si haces algo para dormir mejor. ¿Tomas algunas pepas? No, Manzanilla, valeriana, no, trato de no tomar pepas. melatonina. No, nada de eso. Como te dije, lo que hago a veces es, aunque no parezca, o bajo al gimnasio, que no se nota, o me pongo a tocar música. Pero uno no va al gimnasio para que se note, sino para sentirte mejor, ¿no? Exacto, porque después de eso estás mucho más relajado, duermes más. Digamos que a nuestra edad ya no estamos para ir a competir. Esto es guerra. Así es, así es. ¿Tenemos la misma edad? Yo soy año 69, Ah, yo soy mayor por un año, yo soy 6'8". él es mi senior. Pero pensé que Pedro y yo teníamos la misma edad. ¿Él también es el 6'9"? Él también es 69. Él es el 13 de febrero, o sea, es un poquito mayor que yo y un poco menor que tú. Ya acabé, ¿ah? ¿Nos vamos? Qué competitivo eres, Me oye. preguntaste si sabía cocinar. Está muy bien. ¿Esto? ¿Pero y qué pasó con el colantado? Acá. Ya. Y vamos a Ah, ¿quieres más finito? más finito. Ya, Bueno, yo sí, te confieso que necesito algunas ayudas para dormir. un vino, sin exagerar, ¿no? ¿Te da sueño el vino? A mí no. Sí, ¿no te da sueño el vino? No. Mira, todavía acabé, ¿no podemos ir? No, no podemos. Oye, no sé cómo he cortado, no llegó hasta abajo. ¿Por qué? He estado haciendo origami. Mira, no sé qué pasó acá. Te ha hecho una flor. Sí, pero no se separó. ¿Perdón? Qué raro. El cuchillo no entra bien. Ya, pero ¿esto tiene que ser más chico también o no? Ese está bien ahí. ¿Lo dejo ahí? Ya, ok. ¿Tú no sientes que han sido los propios estados, los propios presidentes, los propios partidos, los que han contribuido a pauperizar cada vez más la política, a pacharaquearla, a malbaratearla? Pienso, por ejemplo, en el referéndum de Vizcarra. Pienso, por ejemplo, en esta elección absurda a la que vamos, en la que va a haber 40, 50, 60 partidos, que es ridículo, ¿no? Entonces, ¿quién permite eso? ¿Quién pone las reglas de juego? ¿No? Porque claramente lo están haciendo con una intencionalidad. No es casual que de repente tenemos una playa de candidatos que no van a caber en la cédula. Esto es parte de un plan. Mira, hago un disclaimer. No soy, por definición, antifujimorista, pero creo que todo empezó en los 90s. Y tú has estado acá. Yo no viví aquí. ¿Por qué crees eso? A ver.
¿Por qué? Porque antes de, hablemos 60, 70, 90, la política era la expresión de una actividad ejercida por personas bien formadas, con trayectoria, con oratoria, a quienes admirábamos y decías, caray, esta persona es alguien a quien admirar, ¿no? Con algunas excepciones siempre. Y de pronto en los 90s todo se banalizó. La prensa se banalizó, la política se banalizó, el espectáculo se banalizó. ¿Tú dirías que La radio, la prensa chicha. Fujimori es el rostro de esa vulgarización de la política? Vulgarización, banalización, de Pero te volverse olvidas todo de chicha. alguien, ¿ah? Que fue anterior a Fujimori. Belmont. Ah, claro. Claro, Ricardo Belmont el hermano tiene... empezó con ese discurso de que basta de políticas tradicionales, todos son unos corruptos, yo soy un hombre del pueblo como tú, ¿no? Claro, pero un es que un ciudadano de a pie. es cierto. Y también, pero hablo del gobierno de Fujimori porque, claro, eran gobierno y determinaban lo que pasaba en el país. Claro, además, no te olvides de la campaña, un peruano como tú, Claro. ¿no? O sea, estaba enfrentándose al intelectual, elitista que venía de Europa. Y venías con los bailecitos, el tractorcito y el todo lo demás. tractor y todo, ¿no? Entonces es una popularización excesiva de la política. Por eso dije pacharaquización, porque me parece que Es la palabra. la política se ha pacharaqueado. Se ha pacharaqueado, se ha banalizado. Entonces, eso es- al extremo que tenemos a Ariel Espinosa contratando a su amante. ahora, claro, ahora ¿qué Ya. pasa? Cuando eso funciona, ya aplican las reglas de selección natural. Lo más apto es el pacharaco, ¿no? Claro. El que recurre a eso sabe que va a salir elegido. Lo más apto es el más pendejo. Así es. De verdad. O sea, si no entras en el sistema, quedas pues como un idiota, ¿no? Como uno que no la ve. Y yo creo que ese es el reto y me estás poniendo a mí en un rincón difícil porque dices, claro, yo si quiero seguir en política tengo que entrar en eso. No tienes que entrar en eso, pero necesitamos más gente que se tome la política en serio y que venga de una actividad privada o pública exitosa, que tenga ya un nombre. Claro. ¿No? Entonces, ¿quiénes eran, con todo cariño, Kira Alcaraz? ¿Quiénes eran todos estos personajes que han aparecido antes? Nada, ¿no? Entonces, ahora, por supuesto, los invitan a todos lados y les hacen reverencias y les ponen alfombra roja solo por ser congresistas. Quizás la reflexión es que esa necesidad de escalamiento, de ascenso social, se debe inicialmente a nuestra gran desigualdad, ¿no? Sí. Entonces, como eres un don nadie, quieres ser parte de. O también quieres representar genuinamente un espacio que no ha sido Pero no hay representado. representación ahí. Pero yo he visto... No hay representación. No voy a dar nombres, pero he visto personas que, caray, si no hubieran entrado a su partido, si no los hubieran apañado en el partido, estarían perdidos en la vida, ¿no? Y su gran mérito es ser amigo del vocero, haber llegado al Parlamento. Entonces, si tu vocación era esa, propia, y no servir al país, estamos mal, ¿no? Yo tenía, creo que intuitivamente, la noción de que llegas a servir. O sea, no es algo que piensas, ¿no? Pero ahora soy mucho más consciente de eso. Y yo creo que no es difícil mantenerte alejado de todo ese ruido, ¿no? Toda esa mala manera de trabajar. Pero sí se siente que eres un poco un bicho raro. Porque no te vienen a ofrecer plata, no te vienen a ofrecer coimas. Hay congresistas... Claro, porque saben que tú no juegas. Saben que no juegas. Hay congresistas que cobran a sus alcaldes de sus regiones, de sus provincias, por hacerle una gestión, por sacarle una cita ante el ministro X. ¿Te das cuenta de lo que es eso? Claro. Y yo nuevo digo, caray, o sea, no sabía que así funciona la cosa. Obviamente jamás lo voy a hacer, me parece asqueroso. Pero es el lugar común de todos ellos, ¿no? Y además porque, por lo menos en el gobierno de Pedro Castillo, esto se volvió no la excepción, sino la regla, ¿no? Entonces, los favores, el blindaje de Castillo ante las vacancias, etcétera, eran retribuidos con obras para tu región. Qué bonito sería, ¿no? Y Qué Beto, bonito sería, pero no son para tu región, son para tu bolsillo. son para tu bolsillo. Y lo que yo he llamado chambocracia, que es el arte de manejar poder a través de regalar chambas y colocar gente. O sea, lo practicó la izquierda aliada de Castillo en todos sus ámbitos. Chambocracia. La chambocracia. Y era penoso porque, claro, tú dices, ya, ¿por qué decidimos vacar a Castillo? Razones sobran, ¿no? Pero además de los problemas del Ejecutivo,
uno como congresista tiene que poder hacer gestión con los ministerios, con los gobiernos regionales. Tú vas, fiscalizas, controlas, trabajas con ellos, llamas la atención sobre algo. Pero si ellos mismos no funcionan, porque cada semana, 2 semanas cambian de funcionario, no saben si recibieron tu oficio, o son unos incompetentes, o solo están ahí por razones ideológicas, entonces tu propio trabajo como congresista tampoco es eficiente. Y la gente va a decir, el congresista no funciona. Claro. Entonces es un segundo motivo para haber decidido vacar a Castillo por amor propio, porque no puede ser que tu propia gestión se vea enturbiada. Ahora, ¿tú no sientes que, si bien Castillo es culpable, y soy el que menos lo defendería, es evidente que Castillo solamente es la punta de un iceberg de corrupción que ha quedado indemne, ¿no? Que ha quedado totalmente cubierto, porque ya vemos cómo a Cerrón se le protege ministro tras ministro. Eso te iba a decir. ¿no? Entonces tú dices, claro, cayó Castillo, pero Castillo era el lado más débil de la cuerda. Así es. Se rompió, lo guardaron, ahora sale a decir, ya, cállate la boca. Claro, Castillo no inventó nada. Digamos, no. La corrupción folclórica del cerronismo y de Perú Libre ya estaba ahí. Ellos ya trabajaban así en Junín, ¿no? Y la corrupción un poquito más, no sé si decir sofisticada, pero perversamente sofisticada del Nuevo Perú y Juntos por el Perú, de aliarse y repartirse ministerios, también ya estaba ahí, ¿no? Y ahora pues salen a decir que son los grandes estadistas, se preocupan por la economía, por el empleo, ¿no? Critican alegremente cuando callaron en todos los idiomas. Entonces todo eso ya estaba ahí, como tú bien dices. Con los casos que se han presentado en este Congreso, no se pueden tapar, ¿no? Tenemos a un congresista... No se deben tapar. No se deben tapar. A pesar de los intentos que se han hecho para tratar de salvar lo poco que queda de prestigio, pasando por agua tibia temas terribles como el congresista Díaz, el violador que ya está en la cárcel por 13 años. Los y las mochasueldos que son como 18 ya. Recurrentes. ¿No? La señora Digna Calle, que trabajó 9 meses desde Miami. Y bueno, siguen firmas, ¿no? No vamos a enumerar todos los casos. Pero tú encuentras un origen común en todos estos casos. Tiene que ver con formación moral, tiene que ver con extracción social, tiene que ver con instrucción, con formación académica. ¿Qué cosa tienen en común todos estos casos? Los niños de Acción Popular, la Cordero Jontay, el hermano. ¿Qué cosa tienen en común? ¿De dónde salen estos personajes? ¿Por qué nos merecemos esto? Yo te diría, Beto, que hay varias verdades duras que decir acá, ¿no? Yo diría que todas las anteriores, ¿no? Y todas las anteriores se resume en nuestra cultura criolla, la cultura del vivo, la cultura del que se aprovecha, del que no solamente rompe la regla o la ley, sino la quiebra, la tuerce un poquito para beneficiarse y beneficiar a los suyos. Y muchas veces cuando hemos tratado con mi equipo del despacho estos temas de corrupción, lo que has mencionado, hacemos un autoanálisis, ¿no? ¿Qué tan cerca está uno mismo de caer en eso? Y puede ser porque o te ofrezcan algo, ¿no? Y tú dices, estoy entrando en ese ámbito donde la gente te ofrece cosas. Claro. O quizás no te das cuenta, ¿sabes? O sea, ¿cuántos de nosotros hemos vivido en el sector público o privado la situación en que un amigo, un familiar pide que ayuden a alguien a conseguir un trabajo? Y que por ahí empieza. El tráfico de influencias. El tráfico de influencias. Claro. Y hay una línea muy fina. Tú no te das cuenta en qué momento ayudaste legalmente o ya, ¿no? Yo creo que eso es lo que le pasó a PPK, por ejemplo, ¿no? Una práctica usual que normalmente no hubiese tenido ninguna repercusión. De pronto, de un día a otro, ya era algo grave. Entonces, hay un tema cultural que resolver. Siento mucho retrotraerme a mi tiempo en Alemania, pero ahí la cultura es distinta, ¿no? Hay una necesidad de ser honestos. Siempre hay, por supuesto, problemas, pero esa costumbre de ayúdame pues a mi amigo, a mi hijo, un favorcito, una gauchadita, exacto, ¿no? Aprovechar que alguien está en una posición de privilegio para ayudar a alguien a, digamos, saltarse una regla o una norma no es usual. Pero tú me estás poniendo un ejemplo internalizado, que es, digamos, el mal menor, porque una cosa es que un congresista use su cargo y su poder para ayudar a un amigo, a un familiar,
Pero lo que hemos visto son casos grotescos, ¿no? Era la siguiente parte de mi respuesta. Claro, o sea, Darwin Espinosa, como no puede contratar a la falsa, él le pide a la amiga que la contrate y hace un chocolateo La ahí trampa. para que la trampa esté a la mano, ¿no? Es un nivel... O sea, perdóname por sonar muy académico, pero la primera parte de la respuesta era en general, nuestra Claro, cultura como país. claro. La siguiente es la cultura política, ¿no? ¿Y por qué entras tú en política? ¿Por qué entrarías tú en política? ¿Para hacer algo por tu país? ¿Porque se te presentó la oportunidad? ¿O porque es un sistema recurrente ya establecido de clientelismo donde sabes que si entra tu familia, le dan chamba a tu papá, tus hermanos van a tener un cargo y solamente tienes que ir con la corriente, con el dueño del partido, en este caso, o la dueña del partido, y de pronto, mira, si no entrabas a ese partido eres un don nadie en la vida. Ese ser alguien a través de la política es importante. Pregúntate cuántas personas, y yo me salgo de la discusión para no hablar de mí, pero cuántas personas en el Congreso han sido algo en su vida antes de entrar ahí. Y ahora que lo son, tienen un cargo, tienen un nombre, tienen personal a disposición y tienen poder. Entonces es un poco quizás una revancha personal. Habría que analizar el perfil, no sé si psicológico o social, de cuánto te importa llegar al Congreso solamente porque ahora ya eres congresista. Para ser alguien. Para ser alguien. Yo, si me preguntas, ahora sí entro en la arena, si me preguntas quién eres, yo siempre me voy a definir como soy un científico, porque claro. es lo que he hecho 30 años de mi vida. Soy congresista por añadidura, Es pero tu soy... el rol que te toca en mi ser identidad. congresista, pero no, claro, no es tu identidad, correcto. Y muchos Pero- se definen como congresistas. Desgraciadamente es tan fácil, ¿no? Yo creo que el único trabajo más fácil que ser congresista es ser presidente, porque solamente tienes que ser peruano y 35 años. O sea, hasta para barrer la calle tienes que haber por lo menos acabado el colegio. Nos lleva a la discusión del clasismo, el elitismo, ¿no? A mí se me ha criticado mucho Pero es que no es clasismo. porque me dicen, claro, tú has tenido la suerte de estudiar en tal colegio, de irte a tal país, entonces los que no tenemos ese acceso también tenemos pero derecho a entrar al Congreso. No. Me Y dices- me parece que es una respuesta facilista, porque tú puedes haber tenido toda la suerte, pero es tu esfuerzo, es tu chamba y son Por tus supuesto. tus horas de insomnio estudiando y trabajando. Entonces creo que finalmente el voto popular debería reflejar la elección de los mejores. O sea, la representación como está ahora es la representación de todo. Tienes lo bueno, lo malo, lo feo, lo corrupto. Demasiada democracia. Demasiada democracia. Demasiada. Y es otra discusión, la democracia, ¿no? Ahora, cada uno tiene su definición de democracia. Como esta no funciona, cada uno tiene una mejor. Que esta es mala, que esta no es, cómo debe ser. Y mi reflexión personal también en este poco tiempo que tengo acá es que, claro, habiendo vivido en un país desarrollado, primer mundo, donde la democracia es más eficiente, ¿no? Y llega y funciona, tú dices, quizás este sistema no era fácilmente trasplantable a una realidad como la peruana con esta cultura que tenemos, porque te vas a saltar todas las reglas y porque la Constitución, el Estado, la presidencia no están diseñadas para lo que vemos hoy. Entonces la democracia tendría que ser ajustada de acuerdo a la realidad. Sigue siendo democracia, pero tenemos que tener ciertos... Haz algo inteligente. Deja de tener tu plata en lugares que no te pagan intereses y traslada tu AFP a la cuenta de ahorros preferente del Banco Pichincha, que te paga 5.5% de TREA si ahorras en soles o 3.25% de TREA si ahorras en dólares. Banco Pichincha, tu forma inteligente de ahorrar. Más información en www.pichincha.p.